Fred y Rose West fueron una pareja de asesinos seriales detrás de la Casa de los Horrores de Gran Bretaña. Los dos asesinaron a 9 mujeres, pero fue el asesinato de su hija lo que llevó a su caída. Fred murió antes de que el caso en su contra llegara a juicio, y Rose se quedó para enfrentar 10 cargos de asesinato por su cuenta. Los detalles que surgieron durante el juicio conmocionaron al mundo y convirtieron a Rose West en una de las asesinas seriales femeninas más notorias de la historia moderna. Pero lo que verdaderamente impacta de la historia de Rose West es lo joven que era cuando cometió su primer asesinato. En su niñez, Rose había sido abusada y controlada por hombres mayores, y fue el ejemplo que ellos establecieron lo que resultó en que cometiera su primer asesinato. Así que esta es principalmente la historia de Rose, y para este punto ya debería estar claro que su vida no fue exactamente un cuento de hadas. Cuando se discute sobre asesinos seriales, siempre surge la pregunta de si es la naturaleza o la crianza. En el caso de Rose, se podría decir que fue definitivamente un caso de crianza, pero su familia podría estar en desacuerdo. Por supuesto, nadie quiere pensar que crió a un asesino serial. Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Norton, Devon, hija de Bill y Daisy Letts. Era su quinta hija y luego tendría 2 hermanos menores. Tenía una tez oliva, cabello oscuro brillante y grandes ojos oscuros. También se informó que era dulce y tranquila de bebé y no le daba muchos problemas a su madre. Pero más tarde, sus hermanos mayores dirían que siempre hubo algo raro en la hermana a la que apodaban Somnolienta Rosie. Le gustaba mirar fijamente sin ver nada, se mecía para dormir, golpeaba su cabeza como si estuviera escuchando música constantemente, y cuando la dejaban sola en su cochecito, sus constantes movimientos de balanceo lo movían por el suelo si no se le ponían los frenos. Para ser honestos, este es un comportamiento anormal para un bebé. La mayoría de los padres primerizos saben que a los bebés les encanta mirar ventiladores de techo y vigas expuestas, y a medida que crecen, los bebés suelen mecerse cuando se emocionan. En su mayoría, los bebés que se mecen lo hacen porque les resulta relajante, pero algunos bebés desarrollan algo llamado trastorno de movimiento rítmico, algo que suelen superar más adelante en la vida. Sin embargo, en algunos casos, también puede ser una indicación de que el bebé podría tener un trastorno neurológico, como el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero Daisy Letts no tenía Google en 1953. Y estaba convencida de que algo había salido mal con Rose mientras estaba embarazada de ella. Verán, Daisy sufría de depresión severa y ansiedad y había recibido terapia electroconvulsiva, también conocida como terapia de electroshock, mientras estaba embarazada de Rose. Más tarde, Daisy argumentaría que la terapia de electroshock había causado que Rose tuviera problemas en su desarrollo prenatal y lo culpó por cómo resultó su hija. Después de todo, el hecho de que Rose se convirtiera en una asesina serial sádica no era su culpa. Todos sus otros hijos resultaron estar bien. Para ser justos, cualquier problema de desarrollo que Rose hubiera tenido durante su infancia no era culpa de su madre. En nuestra humilde opinión, toda la culpa puede atribuirse directamente a Bill. William Andrew. Bill Letts era un sádico y un esquizofrénico paranoico no diagnosticado que quería que su esposa mantuviera su casa impecable. Si no lo hacía, la golpeaba a ella y a todos los hijos. Como resultado, Daisy limpiaba como si su vida dependiera de ello. A Bill le encantaba infligir dolor a su esposa e hijos, y a menudo tiraba la comida de los niños al suelo o vertía agua hirviendo sobre su esposa para enseñarle una lección. Años más tarde, uno de los vecinos le diría al periodista Howard Sounds que la familia tenía una vida terrible con Bill. Él era un hombre muy violento y cruel, golpeaba a su esposa todo el tiempo y hacía un desastre en la casa para que Daisy y los niños tuvieran que limpiarlo. La salud mental de Daisy se deterioró debido al constante abuso, lo que resultó en una depresión y ansiedad crecientes, y más tarde desarrolló TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Creía que,
Si la luna estaba llena, debía tener mucho cuidado porque era cuando Bill estaba en su peor momento. Además, los niños no tenían permitido jugar afuera ni tener amigos en casa porque Bill, en su paranoia, estaba convencido de que empezarían a hablar de su familia si veían a sus hijos. Eso no impedía que los vecinos escucharan los gritos y alaridos que salían de la casa de los Letts y llamaran a la policía, pero nunca cambiaba nada. La policía llegaba, las hijas mayores eran enviadas a un hogar para niños por un tiempo, y Bill continuaba abusando del resto de su familia, excepto de Rose. En su libro Rose West, The Making of a Monster, la criminóloga Jane Carter Woodrow explicaría que Rose parecía haber aprendido desde muy temprana edad cómo entretener y encantar a un padre violento para sobrevivir viviendo con él y pronto se convirtió en su favorita. Su hermano mayor, Andrew, explicó que Rose era muy astuta desde joven para manipular a papá. Él sentía lástima por ella, la perdonaba. Cuando cumplió 11 años, Bill Letts se volvió muy protector con su hermosa hija menor de cabello oscuro. Pero Jane Woodrow teoriza que había un tema mucho más oscuro en juego aquí. Bill Letts comenzó a hacerle grooming. Para cuando Rose tenía 11, ya había aprendido cómo complacerlo. Y cuando tuvo 14, había tomado el lugar de su madre en la cama de su padre. A cambio, no era golpeada como el resto de sus hermanos y llevaba una vida relativamente feliz bajo la protección de su padre mentalmente enfermo. Esto también significaba que, para cuando Rose tenía 13, era plenamente consciente del efecto que podía tener en cierto tipo de hombres y estaba ansiosa por experimentar con su sexualidad. Según sus hermanos, Rose se bañaba con la puerta abierta, caminaba desnuda por la casa y desfilaba frente a su padre incitándolo aún más. Su hermano menor, Gordon, explicó que cuando él tenía 7 años, Rose, desnuda, se metía en su cama tarde en la noche y jugaba con él. Hacía lo mismo con Graham, quien tenía 9 años en ese momento, y llegaba al punto de tener relaciones sexuales completas con Gordon, cuando él tenía 12 años. Los dos hermanos menores veían a su hermana mayor como su protectora y no encontraban este tipo de comportamiento extraño. Simplemente lo veían como otra forma de afecto fraternal. Cuando su madre por fin consiguió un trabajo, le pidió a Rose, de 14 años, que cuidara a sus hermanos menores después de la escuela. Pero Rose prefería escaparse y pasar el rato con los varones del vecindario, atrayéndolos a la casa y permitiéndoles tocarle, ampliando sus horizontes sexuales. Para cuando cumplió 15, Rose había abandonado la escuela y se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño apartamento de una sola habitación en Cheltenham. Durante el día trabajaba como mesera en una cafetería y por la noche caminaba por las calles y charlaba con hombres mucho mayores, a menudo llevándolos de regreso a su apartamento. Cuando su nueva afición metió en problemas a su casero por prostituirse, siendo menor de edad y llamó la atención de la policía, Rose se vio obligada a regresar a la casa de sus padres. Una vez más, estaba bajo el control de su padre, y Bill Letts compensó el tiempo perdido. Controlaba cada movimiento de Rose y se aseguraba de que supiera que no planeaba dejarla ir. No mucho después, Rose conocería a Fred West. No se puede explicar los crímenes posteriores de Rose sin explicar el tipo de hombre que era Fred West. Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en Marshmarkle, Herefordshire, hijo de Walter West y su esposa Daisy. Más tarde, le seguirían 5 hermanos, y al principio toda la familia tenía que compartir una cabaña de 2 habitaciones. Los West eran trabajadores agrícolas, y Fred creció junto a su familia recolectando la cosecha, alimentando a los animales y atrapando conejos cuando escaseaba la comida. La hija de un vecino explicaría más tarde que Fred había sido un niño tranquilo pero feliz, y que no era muy diferente de los otros niños de su edad, a pesar de ser más delgado que la mayoría. Los West eran una familia muy unida, y era evidente para todos que Walter y Daisy adoraban a sus hijos. John Cox, uno de sus vecinos, contaría cómo parecía que los padres querían mucho a los niños. Si salían, siempre llevaban a los pequeños con ellos en sus bicicletas. La hermana de Walter, Edna Hill, también confirmaría esto, y diría más tarde que Daisy West siempre estaba acompañada por sus hijos donde quiera que iba.
pero Fred era su favorito. Fred West iba con Daisy incluso frente a Walter. Ella lo adoraba. Para Daisy, Fred era el mundo. A Fred no le iba bien en la escuela. Sus compañeros recuerdan que parecía sucio y desaliñado en comparación con sus hermanos y hermanas, que siempre estaban bien arreglados. Además, solía meterse en problemas porque no prestaba atención en clase. Ann Colborn, una de las antiguas compañeras de escuela de Fred, informó que cada vez que Fred recibía un castigo físico en la escuela, Daisy West iba al colegio y confrontaba a quien se hubiera atrevido a ponerle un dedo encima a su precioso niño. Sin embargo, las acciones de Daisy solo divertían a los compañeros de Fred, quienes solían burlarse de él y acosarlo por ser un niño de mamá. Hasta aquí. Parece que tuvo una infancia bastante decente, ¿no? Bueno, estarían equivocados. Al igual que Rose, Fred también había sido sexualizado, desde una edad temprana, desde que era un bebé. Daisy West insistía en que su hijo favorito debía dormir en su cama, y cuando creció, lo tocaba y acariciaba. Para cuando llegó a la pubertad, ella ya tenía relaciones sexuales con él, y para Fred, esto era un comportamiento normal. Walter West hizo lo mejor que pudo para educar a su hijo sobre el sexo, y llevaba a Fred consigo cuando asaltaba a jóvenes en los campos abiertos alrededor de su casa. También le enseñó a su hijo lo básico sobre la bestialidad y, según los informes, le dijo que podía hacer lo que quisiera siempre que no lo atraparan. Pero Walter West no se detuvo en tener relaciones sexuales con las chicas locales de las granjas o con los animales que debía cuidar. También consideraba su derecho desflorar a sus hijas. Como Fred creció viendo cómo su padre abusaba abiertamente de sus hermanas menores, llegó a creer firmemente que era completamente natural abusar de tus propios hijos y que, según él, todos lo hacían. Fred dejó la escuela cuando tenía 14 años y era en su mayoría analfabeto, pero había demostrado aptitud para el trabajo práctico y tenía habilidad para dibujar. Durante los siguientes 6 años, Fred trabajó junto a su padre y su hermano menor, John, ganando un ingreso miserable como jornalero. Uno de los hombres que conoció al joven Fred diría más tarde que en ese momento pensaba que el tonto Fred pasaría el resto de su vida caminando detrás de una vaca con un palo. Y tal vez habría sido así, pero a medida que creció, Fred se convirtió en un mujeriego. Los fines de semana, Fred y su hermano menor, John, iban a Ledbury a festejar con otros adolescentes de la zona. Aprendió a arreglarse bien y comenzó a practicar su encanto natural con las chicas que conocía. Al principio, recibió golpes y se metió en muchas peleas porque intentaba robarse a las chicas de sus novios. Pero años más tarde, habría perfeccionado tanto su encanto que Rose diría que él podía encantar hasta a los pájaros de los árboles. En noviembre de 1958, Fred, de 17 años, estuvo involucrado en un accidente de motocicleta. Había resultado gravemente herido. Una de sus piernas quedó aplastada y estuvo en coma durante una semana. Los médicos tuvieron que colocarle una férula de metal en la pierna, y Fred caminaría con una cojera notable por el resto de su vida. Así como Daisy Letts culpó a su terapia de electroshock por las acciones de Rose, Daisy insistiría en que fue este accidente de motocicleta lo que convirtió a su dulce Fred en un monstruo. A medida que crecía, Fred se sentía frustrado con su vida en la granja. Su padre era dominante, y Fred estaba ansioso por escapar de su control. Desde que se rompió la pierna, ya no podía seguir el ritmo de las chicas cuando iban a bailar, y los otros chicos se burlaban de él por eso, lo que resultaba en peleas frecuentes. También comenzó a robar joyas con su primo, y se metió en problemas con la policía por eso. Pero lo peor de sus ofensas saldría a la luz en junio de 1961, cuando la policía arrestó a Fred West, de 20 años, por tener relaciones sexuales con una joven de 13 años. Fred no entendía por qué tener relaciones sexuales con la niña de 13 años estaba mal y le dijo a la policía, «Bueno, ¿no lo hace todo el mundo?». Sorprendentemente, Daisy West estaba disgustada por el comportamiento de su hijo y lo echó de la casa. Fred renunció a su trabajo y se mudó con su tía y tío hasta su audiencia,
que tuvo lugar en noviembre de 1961. Mientras tanto, trabajó como albañil en la ciudad y se metió en problemas nuevamente cuando una de sus novias afirmó que él la había forzado a tener relaciones sexuales. El 9 de noviembre de 1961, Fred West compareció ante el tribunal, pero el caso en su contra fue desestimado cuando la niña de 13 años se negó a testificar en su contra. Después de ser absuelto, Fred volvió a vivir con sus padres y continuó trabajando en empleos manuales en la ciudad. En septiembre de 1962, una de las exnovias de Fred regresó a la ciudad. Era una chica escocesa llamada Catherine Costello, pero todos la conocían como Rena. Tenía 18 años en ese momento, y ella y Fred, de 21 años, rápidamente retomaron su relación. Rena ya había tenido una vida difícil. Venía de una familia pobre y fue arrestada por un pequeño robo cuando tenía apenas 11 años. Había estado trabajando como trabajadora sexual en Glasgow desde los 16 años y acababa de pasar 17 meses en una Borstal School, una especie de centro de detención juvenil. Rena estaba embarazada de un bebé mestizo cuando regresó a Ledbury. Fred se casó con la embarazada Rena alrededor del 17 de noviembre de 1962 y la pareja se mudó a Coatbridge, en Escocia, donde Fred trabajó conduciendo un camión de helados. La hija mayor de Rena, Charmaine Carol Mary West, nació allí el 22 de marzo de 1963. Como la bebé era claramente de ascendencia asiática, la pareja les dijo a los padres de Fred que había sido adoptada. Un año después, la pareja tuvo otra hija llamada Anna Marie Kathleen Daisy West, quien nació en julio de 1964. La vida de Rena con Fred era un infierno. Él exigía sexo de Rena a todas horas del día, estuviera ella dispuesta o no. Según la familia de Rena, a menudo tenía moretones debido a las golpizas que recibía, además del sexo violento que Fred le exigía. Supuestamente, también la instó a volver a trabajar en las calles y más tarde explicaría con orgullo que él era su proxeneta. Según un amigo de Rena, John McLachlan, Fred adoraba a Anna Marie, pero regañaba y golpeaba a la pequeña Charmaine, de 2 años, cada vez que tenía la oportunidad. Según John, una vez presenció cómo Charmaine le pidió helado a Fred, pero en lugar de darle un poco, Fred inexplicablemente abofeteó a la pequeña. Cualquier hombre común le habría dado helado a la niña, pero en su lugar, él le dio un golpe en la cabeza con la mano. Era un bastardo violento y sádico que disfrutaba golpeando a mujeres y niños. El 4 de noviembre de 1965, Fred y su familia vivían en Glasgow, y Fred accidentalmente atropelló a un niño pequeño con su camión de helados. La policía determinó que Fred no tenía intención de matar al niño, por lo que lo dejaron ir sin presentar cargos. Sin embargo, los vecinos resentían a Fred por haber causado la muerte del pequeño, así que Fred decidió mudarse nuevamente a Much Marcle. Rena se negó a ir con él al principio. No está claro por qué, pero Fred terminó dejando Escocia en diciembre de 1965 con la pequeña Charmaine de 2 años y Anna Marie de 5 meses. Se mudaron de regreso con su familia extendida. En ese momento, había 10 adultos y 2 niños compartiendo una casa de 3 habitaciones. En febrero de 1966, Rena, obviamente preocupada por cómo Fred estaba tratando a sus bebés, terminó regresando a Inglaterra. Ella, Fred y las 2 niñas se mudaron a una caravana alquilada en el sitio de caravanas The Willows en Sandhurst. Rena encontró trabajo como mesera y Fred trabajó conduciendo un camión para un matadero local. Pero Rena viajaría a Escocia de vez en cuando durante los siguientes meses y convenció a 2 de sus amigas, Isa McNeil y Anna McFall, de que la acompañaran de regreso a Inglaterra, ya que tendrían la oportunidad de encontrar mejores trabajos allí. Las 2 mujeres aceptaron, y las 3 fueron a Sandhurst. Inicialmente, Fred, Rena, Isa y Anna, junto con las 2 niñas, vivieron juntos en una caravana, pero, como pueden imaginar, no era exactamente un arreglo feliz. Isa y Anna a menudo presenciaban cómo Fred golpeaba a Rena cada vez que perdía los estribos con ella. Juntas,
Las tres chicas llamaron a John McLachlan, el amigo de Rena, y le pidieron que fuera a buscarlas. Pero Anna se había acercado inexplicablemente a Fred y le contó sobre el plan de escape. Así que cuando John llegó al parque de caravanas, Fred lo estaba esperando. Según John, todos gritaron y se insultaron entre sí. Rena corrió hacia el dormitorio y Fred la siguió, y escuché cómo le daba un par de bofetadas. Al final, Rena e Isa lograron escapar, pero Anna se negó a irse con ellas, explicando orgullosamente que se quedaría para cuidar a las dos niñas. Rena no quería dejar a sus hijas, pero Fred retuvo a Charmaine como rehén y se negó a dejarla ir, diciéndole a Rena: «Te mataré si alguna vez vuelves a aparecer». Al final, Rena, llorando, escapó de regreso a Escocia, dejando a sus bebés con Fred y la joven Anna, de 16 años. Según Isa McNeil, Anna estaba obsesionada con Fred. Le encantaba hacer de madre tanto para Charmaine como para Anna Marie, y a menudo las llevaba a visitar a sus abuelos en la granja. Anna le dijo a su madre que ella y Fred se habían mudado a su casa y que les iba muy bien, y que pronto se casarían. Pero todo eran mentiras, ya que Fred no tenía intención de divorciarse de Rena. Rena estaba celosa de la relación entre Fred y Anna, y cuando fue a visitar a sus hijas en octubre de 1966, robó algunas pertenencias de Anna por despecho y se llevó a las niñas con ella. Fred reportó el robo a la policía, y Rena fue arrestada. Una agente de policía llamada Hazel Savage fue enviada a recoger a Rena desde Glasgow, y Rena pasó todo el viaje de regreso a Inglaterra contándole a la agente Savage sobre el abusivo desastre que era Fred West. Le dijo a la mujer que estaba preocupada por las dos niñas que crecerían bajo su cuidado. Fred, por su parte, fingió ser el esposo arrepentido y testificó en la corte a favor de Rena, diciéndole al juez que, si Rena iba a prisión, sus bebés tendrían que ir a un hogar de acogida. Rena fue liberada bajo libertad condicional y, una vez más, tuvo que compartir la caravana con Fred y Anna durante unas semanas antes de encontrar alojamiento en otro lugar y mudarse. Pero Fred aún se sentía dueño de Rena y se enfureció cuando se enteró de que Rena había vuelto a trabajar en la industria del sexo para mantenerse. Mientras tanto, Anna había quedado embarazada del bebé de Fred y presionaba a Fred para que se divorciara de Rena y se casara con ella. Así, los cuatro podrían mudarse a su propia casa y vivir felices para siempre. Anna McFall tenía 6 meses de embarazo cuando desapareció en julio de 1967. Nunca fue reportada como desaparecida. Pero en junio de 1994, su cuerpo sería encontrado en un campo de maíz cerca de Much Marcle, junto al cuerpo mutilado de Rena West. En 1969, Rose trabajaba en una tienda de té y pasteles en Cheltenham. Tomaba el autobús hacia el pueblo por la noche y llevaba las sobras de pasteles con crema a su familia en Bishop's Cleeve. Daisy Letts explicaría más tarde lo orgullosos que estaban de ella por estar haciendo algo por sí misma. La joven de 15 años era una belleza, con cabello oscuro y largo, piel oliva y grandes ojos oscuros. Prefería usar faldas y calcetines blancos hasta los tobillos con blusas de encaje. Tenía modales infantiles y parecía inocente. Por supuesto, la precoz adolescente era todo menos eso. Una noche, Rose estaba esperando en la parada del autobús en Cheltenham cuando fue abordada por un hombre sonriente que se presentó como Fred West. Tenía cabello rizado, ojos azules sonrientes, llevaba un traje desaliñado y caminaba con una cojera. Tenía un espacio entre sus 2 dientes frontales y más tarde Rose explicaría que sus dientes estaban todos sucios y verdes. Al principio, Rose pensó que era un vagabundo, y cuando comenzó a hablarle con un fuerte acento campesino, lo ignoró. Pero pronto sus chistes la hicieron sonreír, y viajaron juntos en el autobús. Él le contó historias sobre todas las aventuras que había tenido mientras navegaba por el mundo y todo el dinero que había tenido, y se quejó de que su esposa lo había dejado, dejándolo a cargo de sus 2 hijas pequeñas. En las siguientes semanas, Fred West, de 28 años,
comenzaría a cortejar a Rose enviándole regalos al café donde trabajaba y apareciendo después de su turno para llevarla a tomar algo en el pub local. Ella accedió a conocer a Charmaine, de 6 años, y a Anna Marie, de 5. Pronto, Rose comenzaría a dormir con Fred, explicando en una carta a un amigo por correspondencia: «Comencé a creer que Fred era mi salida de la opresión bajo la que mis padres me habían mantenido durante tanto tiempo». Ese verano, Fred dejaría a sus hijas pequeñas con un vecino por las noches, y él y Rose pasarían tiempo juntos en la caravana. Rose renunció a su trabajo en el café para poder cuidar a las niñas mientras Fred trabajaba, y Fred le daba dinero para presentárselo a sus padres, ayudándola a mantener la farsa de que todavía trabajaba en Cheltenham. En septiembre de ese año, Rose presentó a Fred a sus padres como su novio, y su padre, Bill, estaba disgustado por el aspecto sucio y desaliñado de Fred, llamándolo un mentiroso mugriento, y diciéndole a Rose que no se le permitía volver a ver a ese gitano sucio. Pero Rose ignoró las órdenes de su padre y comenzó a pasar más tiempo en la caravana de Fred, donde asumió el papel de pequeña ama de casa. Limpiaba la caravana, cuidaba a las niñas, preparaba la cena para la familia y recibía a Fred con una sonrisa cuando regresaba del trabajo por las noches. Según el libro de la criminóloga Jane Woodrow, Rose West, The Making of a Monster, Rose admitió haber sentido celos de las relaciones pasadas de Fred. A pesar de saber que Fred todavía estaba legalmente casado con Rena, estaba decidida a asegurarse de que Fred entendiera que era suyo, incluso si eso significaba superar a Rena en todo lo posible. Fred pronto se dio cuenta de esto y usó a Rena para manipular a Rose, diciéndole cosas como: «Rena y yo solíamos hacer esto», para animarla a participar en sus fantasías sexuales, moldeando aún más a la joven Rose, hasta que se convirtió en la pareja perfecta para él. Fred le dijo a Rose que Rena había sido trabajadora sexual y que él había sido su proxeneta, y convenció a Rose de que también se dedicara al trabajo sexual. La animó a recibir a los clientes en la caravana y llegó al punto de anunciar personalmente sus servicios por la ciudad. Luego espiaba a Rose cuando tenía clientes en la caravana, excitándose al ver a la joven atendiendo a clientes mucho mayores en su cama. Sin embargo, Bill Letts se enteró de que su hija estaba trabajando desde la caravana de Fred y llamó a los servicios sociales para denunciar a la pareja. La policía apareció en el parque de caravanas y Rose fue llevada a un hogar de acogida en Cheltenham, donde, al menos según la familia, estaría a salvo de la influencia de Fred West. Pero nada podía mantener separados a los dos amantes. Durante el día, Rose se escapaba para encontrarse con Fred. Se escribían cartas y comenzaron a soñar con compartir una vida juntos. Decidieron que, cuando Rose cumpliera 16 años y fuera liberada del hogar de acogida, se mudaría con Fred y sus 2 hijas para por fin comenzar su propia familia llena de amor. A principios de 1970, Rose, ahora de 16, huyó de casa para estar con Fred. Bill Letts llamó a la policía para denunciar a la pareja, y cuando descubrieron que Rose estaba embarazada, los servicios sociales tomaron a las hijas de Fred bajo custodia y colocaron a Rose en un hogar para madres jóvenes. Entonces, Bill le dio un ultimátum a su hija. «Mi padre me dijo que podía quedarme en casa siempre y cuando tuviera un aborto y no tuviera novio, o podía irme con Fred West y nunca volver a ver a mi familia». Rose eligió la segunda opción. Dejó su casa, decidida a no volver a ver a su familia, y ella y Fred se mudaron juntos a otra caravana alquilada. Solicitaron que les devolvieran a sus hijas, y en mayo de 1970 se mudaron a un apartamento en Gloucester, refiriéndose a sí mismos como el señor y la señora West. Fred trabajaba durante el día en la empresa Cotswolds Tar, y por la noche hacía reparaciones para su casero, el señor Sigmund. Rose había asumido oficialmente el papel de pequeña ama de casa y era responsable de disciplinar a Anna Marie, de 6 años, y a Charmaine, de 7. A las niñas se les dijo que llamaran mamá a su madrastra de 16 años. El 17 de octubre de 1970 nació Heather,
la primera hija de Fred y Rose. Rose explicaría más tarde que Heather había sido una bebé inquieta que lloraba constantemente. Anna Marie era descrita como una niña de 7 años que amaba con placer, pero que casi siempre se hacía pis en la cama. Charmaine era una niña testaruda que resentía el hecho de que Rose fuera ahora su nueva mamá, y a menudo le decía: «Tú no eres mi mamá, no puedes decirme qué hacer». Inicialmente, Rose intentó ganarse el afecto de las niñas con muñecas y palabras amables, tratando de ser su amiga, pero, a medida que pasaba el tiempo, se sintió exhausta y abrumada. En noviembre de 1970, Fred fue arrestado por robo, dejando a Rose, de 17 años, a cargo del cuidado de sus 3 hijas. En su libro Out of the Shadows, Anna Marie explicaría más tarde que Rose estalló después del arresto de Fred y que cualquier muestra de bondad que había mostrado hacia ellas era ahora cosa del pasado. Al crecer, Rose había visto cómo Bill Letts abusaba y torturaba a su familia para obtener lo que quería, y ahora, Rose usaba el ejemplo de su padre para asegurarse de que Charmaine y Anna Marie hicieran lo que ella les ordenaba. Tan pronto como llegaban a casa por las tardes, tenían que hacer todas las tareas del hogar, y si no estaban a la altura de los estándares de Rose, ella las golpeaba o las cortaba con cualquier cosa que tuviera a mano: zapatos, cepillos para el pelo, escobas, cinturones con hebillas, cuchillos. Si algo le desagradaba, les ataba las manos detrás de la espalda y las hacía pararse en una silla de la cocina antes de comenzar a golpearlas. O las desnudaba, las ataba a su cama, les tapaba la boca con sábanas rasgadas y las azotaba en las piernas con un cinturón si hacían algún sonido. Años después, Stephen, el hijo de Rose, diría: «Cuando se molestaba, no tenía control. Golpeaba con cualquier cosa que tuviera a mano. Si hubiera tenido un martillo en la mano, te habría golpeado con él». Anna Marie también corroboraría esto, explicando que era como si Rose tuviera apagones mentales, como si no supiera lo que estaba haciendo. Después, Rose las desataba y actuaba como si nada hubiera pasado. Por la noche, Anna Marie, de 8 años, intentaba consolar a su hermana Charmaine, diciéndole: «Mamá vendrá a salvarnos pronto». Entonces, en algún momento entre el 15 y el 24 de junio de 1971, Charmaine no estaba en casa cuando Anna Marie regresó de la escuela, y tampoco regresó esa noche. Anna Marie no le preguntó a Rose dónde estaba su hermana mayor, ya que podía ver que Rose estaba de mal humor, así que se mantuvo callada. Cuando una amiga de Charmaine llegó unos días después para preguntar si podía salir a jugar, Rose le gritó a la niña y le dijo: «Se fue a vivir con su madre, y menos mal que se fue». Fred fue liberado de prisión el 24 de junio de 1971, y tampoco dijo una palabra sobre lo que le había pasado a Charmaine. Años más tarde, la policía descubriría que Rose, de 17 años, había matado a Charmaine y probablemente había dejado su cuerpo en la bodega de carbón debajo de su casa. Fred admitiría más tarde que, cuando fue liberado de prisión, tomó el cuerpo de Charmaine y lo enterró justo afuera de la puerta de la cocina, antes de mover su tumba a un nuevo lugar cuando extendieron la cocina, enterrándola debajo del nuevo piso. Aunque la muerte de Charmaine probablemente fue un accidente, no sabemos cuál fue la reacción inicial de Fred ante la muerte de su hija adoptiva. Lo que sí sabemos es que, poco después de su liberación, Rose tomó a Heather y huyó a la casa de sus padres por un día o dos, antes de que Fred la convenciera de regresar con él. También sabemos que una preocupada Rena apareció en la casa de la familia de Fred solo 2 meses después y les preguntó a los West si habían visto a Charmaine o sabían dónde estaba. De cualquier manera, Rena murió en algún momento alrededor de agosto de 1971. Había confrontado a Fred sobre la desaparición de Charmaine, y Fred la mató junto a una carretera desierta a las afueras de Much Marcle. Luego enterró su cuerpo mutilado junto al de Anna McFall y regresó a casa con Rose. El 29 de enero de 1972, Fred y Rose fueron a la oficina de registro en Gloucester, y Rose se convirtió oficialmente en la nueva señora West. Poco después de que Fred fuera liberado de prisión, él y Rose se hicieron amigos de una de sus vecinas, Elizabeth Liz Ayus,
Ella era una joven madre de 19 años cuyo esposo a menudo trabajaba fuera de casa. Inicialmente, Liz pensó que Fred y su joven prometida parecían una pareja muy agradable. Le preguntaron si estaría dispuesta a cuidar a Anna Marie, de 7 años, y a la bebé Heather, y Liz aceptó. Cuando regresaron a casa mucho después de la medianoche, Liz les preguntó si se habían divertido, y Fred bromeó diciendo que habían estado conduciendo por horas buscando chicas jóvenes, vírgenes y fugitivas para ponerlas en el juego. Fred llamaba a estas jóvenes limones y explicó que era más fácil recoger chicas cuando Rose estaba con él, porque los dos parecían inofensivos. El objetivo era que una de estas chicas se mudara con ellos y participara en sus juegos sexuales. Poco después, Fred y Rose compraron la casa en el número 25 de la calle Cromwell y llevaron a Liz a recorrerla. Los pisos superiores más tarde se convertirían en apartamentos y la familia viviría en la planta baja. Pero la característica favorita de Fred de la casa era el sótano, y bromeó con Liz diciendo que tenía grandes planes para él. Podría insonorizarlo y usarlo como mi cámara de tortura. En septiembre de 1972, Caroline Owens, de 16 años, estaba camino a casa cuando un auto se detuvo a su lado. Se relajó cuando vio a Rose en el auto y se sintió aliviada cuando Rose le explicó que podían llevarla a casa. Charlaron durante el viaje a la casa de los padres de Caroline y al final del trayecto, Caroline les dijo a los West que estaba buscando trabajo. Fred y Rose sonrieron y le dijeron: «Necesitamos una niñera para cuidar a nuestras hijas». Al día siguiente, aparecieron en la casa de los padres de Caroline con las niñas y le hicieron la oferta a Caroline y a sus padres, ofreciéndole pagarle 8 libras a la semana por cuidar de sus 3 hijas. Los padres de Caroline eran escépticos al principio, pero aceptaron, y al día siguiente, Caroline se mudó al número 25 de la calle Cromwell. Más tarde, Caroline explicaría que la vida en el número 25 de la calle Cromwell no era como nada que hubiera visto antes. Los West vivían en la planta baja, y la familia cenaba y veía televisión como cualquier familia normal. Pero el piso superior de la casa era una historia completamente diferente. Había fiestas, orgías sexuales, los inquilinos usaban drogas abiertamente, y Fred y Rose a menudo se unían a las fiestas junto a sus inquilinos, organizando sus propias fiestas sexuales. Caroline también se unió a las fiestas y solía llevar a su novio. Compartía una habitación con Anna Marie y pronto se dio cuenta de que la niña de 9 años le tenía miedo a sus padres. No tardó mucho en darse cuenta de que Rose, de 18, estaba haciendo trabajo sexual desde su habitación de invitados en la planta baja y poco después, Rose comenzó a intentar convencer a Caroline de unirse a sus juegos sexuales y convertir su dúo en un trío. Cuando ella se negó, Fred la amenazó con decirle a sus padres que ella se había unido a las orgías que ella organizaba y le dijo: «Ya no querrán saber nada de ti, ¿verdad?». Durante este enfrentamiento, Caroline comenzó a llorar y Rose West se quedó para consolarla. Según Caroline, Rose le había dicho: «Vamos, Car, lo disfrutarás, inténtalo». Pero en cuanto Rose salió de la habitación, Caroline tomó sus cosas y huyó de la calle Cromwell, pero los West no estaban dispuestos a dejarla ir tan fácilmente. Según Fred, Rose quería satisfacer sus impulsos con ella, así que los dos idearon un plan para secuestrarla. El 6 de diciembre de 1972, Caroline iba de camino a casa después de visitar a su novio cuando un carro familiar se detuvo a su lado. Rose salió del carro y le dijo a Caroline que la habían extrañado y que lo sentían, que solo se estaban divirtiendo con ella esa noche. Una vez más, le ofrecieron llevarla a casa, y Caroline aceptó y se subió al asiento trasero, convencida de que Fred y Rose eran en su mayoría inofensivos. Rose se unió a Caroline en el asiento trasero y poco después de que el carro se pusiera en marcha, comenzó a acariciar las piernas de Caroline. Caroline la apartó, pero Fred la alentó desde el asiento delantero, y Rose continuó tocando a Caroline, quien luchó por apartarla. Fred se detuvo en un lugar apartado y golpeó a Caroline hasta que perdió el conocimiento. Juntos la ataron, le cubrieron la boca con cinta de embalaje marrón y la llevaron de vuelta al número 25 de la calle Cromwell, donde le ofrecieron té y le preguntaron si estaría dispuesta a trabajar para ellos de nuevo, ya que Rose estaba embarazada una vez más.
Cuando Caroline se negó, le metieron algodón en la boca y comenzaron a agredirla, diciéndole que era por su propio bien. Después, Rose lavó calmadamente la sangre del cuerpo de Caroline, y Caroline explicaría que Rose era una bestia sádica y demoníaca en un momento, y al siguiente una ama de casa de Gloucester. A la mañana siguiente, Fred agredió sexualmente a Caroline por su cuenta y le dijo que Rose había insistido en secuestrarla porque, cuando está embarazada, tiene estos impulsos lésbicos y te quería. Aterrorizada, Caroline accedió a quedarse con ellos y no hacer ni un solo ruido para que Rose no se enterara de que Fred la había agredido. Por el resto del día, la pareja actuó como si nada hubiera pasado y simplemente estaban felices de tener a Caroline de vuelta. Caroline ayudó a Rose a limpiar la casa, a aspirar la sala de estar, e incluso fue con ella y los niños cuando fueron a la lavandería local. Fue entonces cuando Caroline aprovechó una oportunidad, escapó y le contó a su madre lo que le había pasado. Esa tarde la policía apareció en el número 25 de la calle Cromwell para confrontar a Rose con la historia de Caroline. Rose, vestida con un largo vestido floral y actuando como la ama de casa perfecta, supuestamente les dijo: «No sean tan estúpidos. ¿Qué creen que soy?». Cuando le pidieron registrar el auto y la casa, ella accedió. Obviamente, no sabía lo suficiente sobre los procedimientos policiales como para preguntarles si tenían una orden de registro. En la parte trasera del auto, la policía encontró un botón que se había arrancado de los pantalones de Caroline. Dentro de la casa, encontraron la cinta que se había usado para silenciar a Caroline. Fred y Rose fueron arrestados ese mismo día por el ataque sexual, agresión indecente y daño corporal real que habían cometido contra Caroline Owens. El 12 de enero de 1973, la pareja compareció ante el Tribunal de Magistrados de Gloucester. Caroline se negó a testificar en la corte, y la acusación argumentó que había mostrado una cooperación pasiva porque no había huido de la casa tan pronto como Fred la había desatado la mañana siguiente al ataque. Rose insistió en que no habían intentado lastimar a Caroline, que ella había sido una participante dispuesta en sus juegos sexuales y que habían detenido el juego tan pronto como Caroline les pidió que pararan. Rose también afirmó que era lesbiana y que planeaba recibir ayuda psiquiátrica para curar sus formas lesbianas. Cuando el tribunal le preguntó a Fred por qué había continuado con el asalto sexual a Caroline después de que quedó claro que ella no estaba dispuesta a continuar, Fred simplemente dijo: «No sé por qué lo hice, su señoría. Simplemente sucedió». El tribunal supuestamente consideró a Fred y Rose como inofensivos y que el ataque a Caroline fue solo un malentendido. La pareja fue acusada de agresión indecente y fueron multados con 50 libras cada uno. Después de pagar la multa, quedaron en libertad y solo 2 meses después cometerían su primer asesinato juntos. Después de que Fred y Rose fueron arrestados en febrero de 1994, el número 25 de la calle Cromwell se conoció en los medios británicos como la Casa de los Horrores. Pero para los hijos de los West, esto había sido una realidad mucho antes de que se descubrieran los cuerpos de las víctimas de Fred y Rose. Los 9 hijos de los West fueron criados siguiendo las mismas reglas que Rose y sus hermanos tuvieron que seguir cuando eran niños. No se les permitía jugar afuera. No podían tener amigos en casa a menos que Rose o Fred estuvieran allí para supervisar. Y eran responsables de hacer la mayor parte de las tareas del hogar. Si sus quehaceres no estaban a la altura de las expectativas de Rose, ella los golpeaba con lo que tuviera a mano. Les pateaba los tobillos y las rodillas hasta que caían al suelo y se encogían. E incluso llegó a pasarle un cuchillo a su hija May por romper un plato accidentalmente, dejando a la niña con cortes superficiales y sangrantes en el pecho. El hijo menor, Barry, explicaría más tarde que Rose los arropaba con cariño por la noche, pero a la mañana siguiente, despertábamos con ella pateándonos en la cama, gritando: «¡Despierten, pequeños bastardos!». No había razón para ello. Estábamos aterrorizados. Pero los crímenes de Fred y Rose contra sus hijos iban mucho más allá de ser simplemente padres horribles. Charmaine había sido su primera víctima conocida. Mucho antes de que Rose entrara en escena, Fred había estado abusando abiertamente de Charmaine, viéndolo como su derecho para iniciarla.
Después de que Charmaine desapareció y se mudaron al número 25 de la calle Cromwell, la atención de Fred se orientó hacia Anna Marie. En su libro Out of the Shadows, Anna Marie explicó que probablemente había sido la primera persona que Fred y Rose torturaron juntos en el sótano del número 25 de la calle Cromwell. No vamos a detallar el ataque, ya que leer sobre ello es suficientemente horrible. Pero Anna Marie tenía solo 8 años cuando la ataron a un colchón en el sótano y comenzaron su ataque. La torturaron durante más de 2 horas, y después, Anna Marie sangraba y le resultaba difícil caminar. En un raro momento de compasión, Rose, de 18 años, se disculpó con su hijastra, la ayudó a limpiarse y le dijo: «Lo siento, todos lo hacen con todas las chicas. Es el trabajo de un padre. No te preocupes y no le digas nada a nadie. Es algo que todos hacen, pero no hablan de ello». Ojalá se pudiera decir que nunca la volvieron a tocar, pero no es posible. Caroline Owens había notado que Anna Marie estaba aterrorizada de sus padres, pero incluso ella nunca supo el alcance total del abuso, la mayor parte del cual fue orquestado y llevado a cabo por Rose, mientras Fred estaba en el trabajo. Para cuando Anna Marie tenía 12 años, Rose le decía a sus clientes masculinos que Anna Marie tenía 16 y dejaba a la niña sola con ellos. Cuando Anna Marie tenía 15 años, uno de sus maestros les dijo a los servicios sociales que habían notado moretones oscuros en el cuerpo de la joven y aparecieron en el número 25 de la calle Cromwell. Por supuesto, Rose y Anna Marie negaron que algo estuviera mal. La casa estaba limpia, los niños estaban alimentados, vestidos y, en general, bien cuidados, así que los servicios sociales se fueron. Esa noche, Anna Marie fue golpeada nuevamente por llamar la atención sobre la familia. Esa noche, Anna Marie huyó. Con la huida de Anna Marie, Fred tornó su atención hacia Heather, la hija mayor de Rose, de 9 años. Al crecer, Heather no había sido tratada de manera diferente a Anna Marie. Tenía que ir directamente a casa después de la escuela y no se le permitía tener amigos en casa. Cuando le contó a su madre que Fred la estaba tocando, Rose se rió y le dijo a Heather que su padre solo estaba bromeando. Con la huida de Anna Marie, Fred tornó su atención hacia Heather, la hija mayor de Rose, de 9 años. Al crecer, Heather no había sido tratada de manera diferente a Anna Marie. Tenía que ir directamente a casa después de la escuela y no se le permitía tener amigos en casa. Cuando le contó a su madre que Fred la estaba tocando, Rose se rió y le dijo a Heather que su padre solo estaba bromeando. A medida que crecía, Heather se volvió más rebelde. Rose la castigaba y Heather llegaba a la escuela con moretones por todo el cuerpo. Una de sus amigas de la escuela notó los moretones y Heather le confió el abuso físico y sexual que sufría en casa. Pero cuando los rumores sobre lo que ocurría en el número 25 de la calle Cromwell llegaron a oídos de Rose y Fred, Heather fue castigada nuevamente. A partir de ese momento, no se le permitía hablar con nadie sin que uno de sus padres estuviera presente. En 1987, Heather, de 16 años, dejó la escuela y esperaba encontrar un trabajo que le permitiera alejarse del número 25 de la calle Cromwell. Anna Marie intentaba ayudarla, pero las dos hermanas no podían hacer planes sin que Fred o Rose estuvieran constantemente escuchando sus conversaciones. Entonces, Heather desapareció el 19 de junio de 1987. No está claro exactamente qué le sucedió. Fred afirmó que la había estrangulado porque le había estado faltando al respeto. Barry West, uno de los hijos, diría más tarde que había visto a Rose patear repetidamente a Heather en la cabeza hasta que dejó de moverse. Rose simplemente alegó ignorancia. De cualquier manera, Fred cortó el cuerpo de su hija y lo enterró en el patio trasero. Más tarde, 2 de sus hijos lo ayudarían a construir un patio de piedra sobre la tumba de su hermana. Después de la desaparición, una Rose llorando les dijo a sus hijos que Heather ahora estaba trabajando en un campamento de vacaciones. Ella y Fred le dijeron a su hermano Graham que Heather había querido huir, alegando que desapareció. Es lesbiana. Eso es todo. Cierren el tema. No quiero que regreses si mencionas a Heather. Las fotos de Heather fueron retiradas de la casa y sus hermanos y hermanas tenían prohibido mencionar su nombre. Pero luego, Heather comenzó a llamar a la casa. El teléfono sonaba y Rose lo contestaba diciendo:
«Hola, Heather, soy tu mamá». Luego tenía conversaciones imaginarias con la persona al otro lado de la línea que siempre terminaban en una discusión. Según Stephen, su hijo mayor, después de su arresto, Rose le dijo que Fred había organizado estas llamadas para evitar que los niños más pequeños preguntaran dónde estaba Heather. Para mantener la fantasía de que Heather todavía estaba viva, Fred también llegaba a casa y les decía a su familia que había visto a Heather ese día, que parecía estar bien y que ahora era una trabajadora sexual, pero que seguía siendo lesbiana y no estaba interesada en regresar a casa. Y todo ese tiempo, Fred bromeaba con los niños diciéndoles: si no se portan bien, terminarán bajo el patio como Heather. Con Heather fuera de la escena, Fred y Rose tornaron su atención hacia una de sus hijas menores. May había logrado defenderse de su padre, pero su hermana Louise, de 12 años, no pudo hacerlo. Una noche, Louise entró en la habitación que compartía con sus hermanas y gritó cuando les contó que su padre la había agredido. Después del ataque, Louise no pudo ir a la escuela durante una semana. Tara West, una de sus hermanas mayores, le contó a una amiga sobre el ataque a su hermana menor. La amiga se lo dijo a un oficial de policía y el 6 de agosto de 1992, 4 oficiales de policía aparecieron en la puerta del número 25 de la calle Cromwell con una orden de registro. Confiscaron casi 100 videos pornográficos, varios juguetes sexuales, látigos y trajes de cuero que encontraron en la habitación de sexo de Fred y Rose. También encontraron fotografías pornográficas de al menos 2 de los hijos de los West. Rose y Fred fueron arrestados en el acto por el asalto sexual a Louise, de 12 años. Pero por supuesto, ese no fue el final. Los 5 hijos menores de los West fueron puestos bajo custodia y Rose y Fred no tenían permitido contactar a sus hijos. Sin embargo, Rose llamó a Anna Marie y le dijo: si piensas algo de mí o de tu padre, mantendrás la boca cerrada. Anna Marie, que ya tenía 2 hijas en ese momento, tenía miedo de que sus padres lastimaran a su bebé, por lo que se negó a testificar contra ellos en la corte. Lo mismo ocurrió con Louise y 3 de los otros hijos de los West, quienes se suponía que actuarían como testigos contra sus padres. El caso contra Rose y Fred se vino abajo y quedaron en libertad. Pero la detective Hazel Savage había estado contactando a los otros hijos de los West para averiguar si estarían dispuestos a hablar sobre el abuso de sus hermanos menores. Si su nombre les suena familiar, es porque la detective Hazel Savage era la misma oficial de policía que escoltó a Rena West de regreso a Inglaterra en 1966. La detective Savage había elaborado un árbol genealógico detallado de la extensa familia West para llevar un registro de quién estaba dónde. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Heather había desaparecido de la faz de la tierra. Luego, uno de los hijos menores de los West le contó a su trabajadora social que Fred bromeaba diciendo que había enterrado a Heather debajo del patio. La trabajadora social se lo dijo a la detective Savage, quien luego verificó el número de seguro nacional de Heather, similar a un número de seguridad social o identificación, pero no pudo encontrar ninguna contribución o solicitud por parte de Heather en dicho seguro. Como la detective Savage había conocido a Rena, estuvo al tanto del lado oscuro de Fred durante años. En 1966, Rena le había dicho a la entonces oficial Savage que Fred era violento y muy posiblemente estaba loco. Convencida de que Fred había asesinado a Heather y la había enterrado debajo del patio, la detective Savage intentó localizar a Rena West y descubrió que había desaparecido mientras buscaba a su hija desaparecida, Charmaine, en agosto de 1971. La detective Savage también se topó con el informe de persona desaparecida de Anna McFall. Se acercó al detective principal del caso e insistió en que tenían que excavar el jardín trasero del número 25 de la calle Cromwell. El 24 de febrero de 1994, la detective Savage y un equipo de oficiales de policía comenzaron a excavar secciones del patio trasero en busca de cualquier señal de que Heather había sido enterrada allí. En un esfuerzo por proteger a Rose, Fred se entregó a la policía al día siguiente y confesó el asesinato de Heather. Le dijo a la policía dónde cavar y poco después encontraron los huesos de Heather. Luego encontraron otro fémur, y luego otro,
descubriendo un total de 9 cuerpos. Fred identificó a la mayoría de las víctimas, pero los patólogos forenses del caso utilizaron registros dentales para confirmar las identidades de los demás. La primera víctima de Fred y Rose había sido Linda Goff, de 19 años, quien había vivido en una de las habitaciones que los West alquilaban. Solía cuidar a los hijos menores de los West antes de desaparecer en abril de 1973. Luego estaba Carol Ann Cooper, de 15 años, a quien Fred y Rose le habían ofrecido llevarla en su auto el 10 de noviembre de 1973, y nunca regresó a casa. Lucy Partington tenía 21 años cuando desapareció el 27 de diciembre de 1973. En abril de 1974, Teresa Siegenthaler, de 21 años, hacía autostop desde Londres hasta Holyhead cuando se subió al auto de Fred. Shirley Hubbard, una escolar de 15 años, estaba esperando en una parada de autobús cuando desapareció en noviembre de 1974. Juanita Mott, de 18 años, había vivido brevemente en el número 25 de la calle Cromwell y fue reportada como desaparecida el 12 de abril de 1975 después de no presentarse en la casa de una amiga esa noche. Shirley Robinson, de 18 años, había estado viviendo con la pareja durante más de un año. Había sido su pareja sexual y estaba embarazada de 8 meses del bebé de Fred cuando una Rose, igualmente embarazada y celosa, insistió en que la chica tenía que irse. Fue asesinada el 10 de mayo de 1977 y su hijo nonato fue enterrado junto a ella. Fred insistió en que Rose había asesinado a Shirley por su cuenta. Allison Chambers fue la última persona arrastrada al sótano debajo del número 25 de la calle Cromwell. Había sido la niñera de la pareja por solo unos días y le había escrito a sus padres para decirles que estaba viviendo con una familia muy hogareña. Murió en agosto de 1978. En respuesta, un Fred destrozado y deprimido le contó todo a la policía e implicó a Rose en todos los asesinatos que habían cometido en el sótano del número 25 de la calle Cromwell. Explicó que algunas de las mujeres fueron asesinadas una vez que Fred y Rose terminaron con ellas. Fred afirmó que al menos 2 de las muertes fueron accidentales y que el placer simplemente se había convertido en desastre. Fred le dijo a la policía que las otras habían sido errores de Rose. Dijo que, mientras él estaba en el trabajo, ella las había mutilado hasta tal punto que él tuvo que sacarlas de su miseria cuando llegaba a casa. Todos los cuerpos carecían de los huesos de los dedos, y Fred le dijo a la policía que los habían cortado para evitar que la policía usara las huellas dactilares para identificar a las víctimas. Los huesos de los dedos nunca fueron recuperados. El 1 de enero de 1995, Fred escribió una última carta a Rose antes de ahorcarse en su celda. En ella, le recordó a Rose las promesas que le había hecho y que esperaba que cumpliera su parte del trato y que lo fuera a ver. Ella nunca lo hizo. Inicialmente, la policía pensó que Fred había asesinado a Charmaine, pero sus registros mostraron que había estado en prisión cuando ella murió. Entonces, la policía señaló a Rose como la asesina. Rose fue formalmente acusada del asesinato de Charmaine West en enero de 1995, y en febrero de ese mismo año, se declaró no culpable de 10 cargos de asesinato y 2 cargos de agresión indecente, alegando que no tenía idea de que Fred había torturado y matado a esas chicas y que ella simplemente había sido una de sus víctimas. El juicio de Rose comenzó el 3 de octubre de 1995 en el Tribunal de la Corona de Winchester. El abogado de la Corona, Brian Leveson, le dijo al tribunal que Fred y Rose habían sido asesinos sádicos obsesionados con el sexo y que sus víctimas no eran más que juguetes sexuales para ellos. Sus últimos momentos en la tierra fueron como objetos de la depravación sexual de esta mujer y su esposo. Cada víctima fue arrojada sin decencia ni respeto en un agujero diferente, a unos 90 centímetros bajo tierra, en el jardín, en el sótano o debajo del baño. Leveson continuó explicando que la acusación no sugería que Rose hubiera cometido los 10 asesinatos por su cuenta, sino que ella y Fred eran ambos responsables de 9 de los 10 asesinatos de los que se la acusaba.
En el núcleo de este caso está la relación entre Frederick y Rosemary West, lo que sabían el uno del otro, lo que hicieron juntos, lo que les hicieron a otros y hasta dónde estaba dispuesta a llegar cada uno. Gran parte de lo que sigue puede explicarse en el contexto de que ambos estaban obsesionados con el sexo. Durante los siguientes 31 días, el tribunal se enteró exactamente de lo que había estado ocurriendo detrás de las puertas del número 25 de la calle Cromwell. Al jurado se le mostraron fotografías de los trozos de cinta de embalaje y las cuerdas que se habían encontrado junto a los cuerpos, lo que indicaba que las víctimas habían sido atadas y estranguladas, y que les habían tapado la boca con cinta cuando murieron. Algunas habían sido decapitadas, todas habían sido desmembradas y mutiladas, y todos los cuerpos, incluido el del bebé de Shirley, carecían de los huesos de los dedos. El fiscal Leveson continuó explicando. El apetito sexual de Fred y Rose era una sentencia de muerte, y después de que Caroline escapó y los denunció a la policía, la pareja había aprendido de su error y nunca volvería a ser tan confiada. Caroline Owens contactó a la policía una vez que se enteró de los asesinatos y, esta vez, insistió en testificar contra Rose. Caroline le contó al tribunal sobre el asalto que sufrió a manos de Fred y Rose en 1972. Dándole al tribunal una idea de lo que habían sufrido las otras víctimas. Hizo hincapié en explicar que Rose había sido una participante dispuesta en los ataques, diciendo que, durante el asalto, ella sonreía y se reía. Me pareció malvada. Caroline continuó explicando cómo el ataque había afectado su vida y que lamentaba no haberse presentado en el tribunal y seguir adelante con los cargos de agresión sexual contra los West. Dijo, en ese momento, la policía me dijo que sería interrogada en el estrado de los testigos y que sería difícil de manejar. Sentí que no podía lidiar con eso. Cuando me enteré de las mujeres que habían sido asesinadas y la presunta participación de Fred y Rose West en 1994, sentí ira, frustración y culpa. Sentí que, si hubiera ido a la corte en mi caso, podría haberlo detenido. La madre de Linda Goff también testificó en el tribunal contra Rose y explicó que había ido a buscar a su hija, sabiendo que Linda había vivido en el número 25 de la calle Cromwell en ese momento. Rose abrió la puerta usando las zapatillas de Linda, y más tarde, la señora Goff se dio cuenta de que algunas de las prendas de Linda estaban colgadas en la línea de lavado afuera. Cuando la señora Goff le preguntó a Rose dónde estaba su hija, Rose negó haberla visto. Cuando la señora Goff le dijo a Rose que las zapatillas que llevaba puestas pertenecían a Linda, Rose le dijo que Linda se había ido a Weston-super-Mare, una ciudad costera cerca de Gloucester. La señora Goff le creyó y nunca sospechó que la joven de cabello oscuro había asesinado a su hija. Algunos de los testigos incluyeron a miembros de la familia de Rose, antiguos inquilinos, vecinos y parejas sexuales. Una escolar que había sido agredida cuando tenía solo 14 años también testificó. Y Anna Marie le contó al tribunal cómo la habían llevado al sótano cuando tenía 8 años y la habían agredido. Luego fue el turno de la defensa para presentar su caso. El abogado de Rose, Richard Ferguson, se levantó y le dijo al tribunal: «Les digo ahora, tan fuerte y claramente como puedo, que Rosemary West no es culpable». Continuó explicando que, solo porque a Rose le gustara el sexo, fuera bisexual y trabajara como prostituta, eso no significaba que fuera una asesina, y que Fred había cometido los asesinatos por su cuenta. Es imposible esperar que Rose supiera lo que su esposo hacía porque el número 25 de la calle Cromwell no era un hogar suburbano típico con 2.4 hijos, dijo. Repitió las afirmaciones de Rose de que Fred la había animado a hacer trabajo sexual para que él pudiera abusar de sus víctimas en el sótano sin que ella lo supiera, y que, en muchos sentidos, ella también había sido su víctima. Rose se subió al estrado y, según el periodista Howard Soons, le contó al tribunal sobre su infancia y cómo conoció a Fred, diciendo: «Él me prometió el mundo, me prometió todo. Como era tan joven, caí en sus mentiras. Prometió cuidarme y amarme, y le creí». Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de abuso infantil que se habían presentado en su contra,
Rose lo negó e intentó explicar su comportamiento hacia sus hijos diciendo que cuando Heather era una bebé, dormía todo el día y estaba despierta toda la noche, y que Charmaine era una niña problemática. Se portaba mal, no comía, se escapaba y en general no estaba de acuerdo con todo lo que yo decía o hacía. Rose bromeó en el tribunal diciendo que siempre estaba embarazada, que Fred era dominante y que siempre tenía que hacer lo que él quería o la golpearía, y que ella y Fred llevaban vidas separadas porque él a menudo se encerraba en el sótano, ocupándose de sus proyectos. Afirmó que Fred la había manipulado para seducir a Caroline y que, cuando él agredió a Caroline, le pregunté qué diablos creía que estaba haciendo. Cuando la defensa de Rose le preguntó si reconocía a alguna de las víctimas cuyos cuerpos se habían encontrado en el número 25 de la calle Cromwell, ella lo negó y luego hizo bromas sobre la apariencia de las víctimas. Se contradecía una y otra vez, diciendo que nunca había conocido a una víctima en particular, pero luego recordaba un pequeño detalle sobre sus vidas unos minutos después. Y cuando el tribunal le preguntó sobre el asesinato de Heather, Rose les dijo: «Cuando escuché que Fred había asesinado a Heather, lo odié. No vi al hombre que había conocido todos esos años. Era solo una figura caminante del mal. Lo vi. Puede parecer tonto, pero lo vi con cuernos y con una sonrisa satánica. Nunca pareció arrepentido por lo que hizo ni nada. Simplemente solía sonreír como si fuera una broma». Cuando el fiscal Leveson comenzó su contrainterrogatorio a Rose, le preguntó si todavía insistía en que no sabía nada sobre los asesinatos que ocurrían en el sótano de su casa. Ella le dijo que no lo sabía. Leveson luego le preguntó si era ella quien lavaba la ropa de Fred, y ella admitió que sí. Le preguntó si era ella quien limpiaba el sótano, y ella admitió que normalmente era ella quien lo hacía. Entonces, Leveson le preguntó cómo había pasado por alto el hecho de que las manos y los brazos de Fred estuvieran cubiertos de sangre después de mutilar los cuerpos, cómo había pasado por alto el hecho de que su ropa estuviera manchada de sangre y cómo había pasado por alto las manchas de sangre en el sótano donde cortó los cuerpos. Rose negó haber tenido alguna participación en los asesinatos y negó haber abusado de sus hijos. Leveson la acusó de intentar culpar a Fred de todo. Después de pasar 3 días en el estrado, Rose se derrumbó y le dijo al tribunal: «Es muy fácil para alguien decir que hice esto o aquello, porque ahora soy yo la que está en el centro de atención. Fred West está muerto, y tengo que asumir la responsabilidad de lo que él hizo». Pero el 3 de noviembre de 1995 se presentaron al tribunal 145 cintas. Todas eran de las entrevistas que Fred había tenido con la policía. Las primeras 4 cintas se grabaron durante las entrevistas iniciales de la policía con Fred, y en ellas, Fred insistía en que Rose no sabía nada de los asesinatos. También afirmó que había matado a Heather después de que ella amenazara con matar a sus hermanos menores con ácido, pero en otra entrevista afirmó que Heather todavía estaba viva y vivía con un cártel de drogas. Pero después de que Rose comenzó a ignorar a su esposo después de su juicio inicial, Fred se deprimió y se molestó, y decidió vengarse de ella. Más tarde le admitió a su abogado que había estado protegiendo a Rose, que ella había sido cómplice en sus agresiones sexuales a sus hijas, y que una vez había intentado asesinarlo con un cuchillo. Admitió que Rose disfrutaba abusando de los niños, y que había sido ella quien cometió la mayoría de los asesinatos. Él solo tenía que enterrar los cuerpos. A Fred se le asignó un adulto apropiado una vez que fue arrestado. Un adulto apropiado es asignado para tomar decisiones legales en nombre de un prisionero que es menor de edad o considerado mentalmente discapacitado, y durante su encarcelamiento, Fred confió en ella. Su nombre era Janet Leach, y ella le dijo al tribunal: cuando fue arrestado, quería saber si Rose había sido liberada. Eso era importante para él porque habían hecho un pacto de que él asumiría la culpa de todo. Estaba molesto. Simplemente dijo que la policía se estaba acercando demasiado y que descubrirían que Rose estaba involucrada. En su argumento final, el fiscal Leveson le dijo al tribunal: Frederick y Rosemary West eran compañeros perfectos y estaban juntos en esto. El jurado deliberó durante 3 días y determinó que Rose West era culpable de los 10 cargos de asesinato que se le imputaban.
El juez se dirigió al tribunal y dijo: Rosemary Pauline West, por cada uno de los 10 cargos de asesinato de los que ha sido declarada culpable por unanimidad por el jurado, la sentencia es de cadena perpetua. Si se presta atención a lo que digo, nunca será liberada. Ojalá se pudiera decir que la trágica historia de los hijos de los West terminó después de que sus padres fueron arrestados. Siempre tratamos de recordar a las víctimas, pero los hijos de Fred y Rose también habían sufrido a manos de sus padres abusivos, y mucho después de que Rose fuera a prisión, sus hijos todavía sentían los efectos de su tiempo en esa casa de horrores. Anna Marie West intentó quitarse la vida en múltiples ocasiones, y durante el juicio por asesinato de su madrastra, le dijo al tribunal que deseaba estar muerta. Los otros hijos de los West han hablado sobre el abuso que sufrieron. Una de las hijas de Rose, Tara, le dijo al Sunday Mirror: «Cierro mi puerta principal y excluyo al mundo. No le abro la puerta a nadie y no dejo que los niños salgan a jugar. Probablemente soy sobreprotectora, pero temo que alguien como mi padre se los lleve. Si los niños van a una fiesta, yo voy. Si salen a jugar, yo voy. Sé qué tipo de maldad hay afuera. Viví con ella durante muchos años». Luis, que entonces tenía 12 años, se culpó a sí misma por el hecho de que su familia se había desintegrado y que ella y sus hermanos tuvieron que ser puestos bajo custodia. Todos recibieron nuevas identidades para protegerlos del legado de sus padres, y en 2006, Rose cortó todos los lazos con sus hijos diciendo: «Nunca fui una madre entonces, y nunca podré serlo ahora». Al menos uno de sus hijos tuvo problemas por contacto inapropiado con un menor, y otro se quitó la vida. Pero el resto parece haber vivido sus vidas lo mejor que pudo. Y Rose, bueno, ahora vive en su propia burbuja. Según Jane Woodrow, pasa sus días tejiendo, limpiando y bebiendo té de un juego de porcelana. Podrían argumentar que, después de una vida de abuso, esto es lo más cerca que ha estado de llevar una vida normal. Tiene amigas, organiza noches de música en su celda, escribe cartas a su familia y a sus amigos por correspondencia, asiste a un club de lectura, teje como cualquier otra abuela y, supuestamente, planea escribir un libro de cocina. Por supuesto, sus amigas eran personas como Myra Hindley, pero, para ser justos, sus opciones eran limitadas en una prisión de categoría A. Pero ahora está en la prisión de HM New Hall y afirma que está viviendo una vida libre de estrés, ya que sus nuevas compañeras de celda no están interesadas en golpear a Rose, de 69 años, con palos. Rose sin duda morirá en prisión, y sin embargo, no se puede evitar sentir que se salió con la suya. Pero consuela saber que su lugar en el infierno está listo y esperándola. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,